El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido que interrumpir de forma imprevista sus vacaciones navideñas en la estación de esquí de Aramón-Cérler, situada en la provincia de Huesca, donde se encontraba disfrutando de unos días de descanso. Durante su estancia, el mandatario se encontraba practicando snowboard junto a su esposa, Begoña Gómez, en un ambiente relajado y apartado de las tensiones políticas del día a día. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando, según diversas fuentes cercanas a la Moncloa, Sánchez se vio obligado a abandonar el lugar debido a razones de seguridad, aunque por el momento no se han proporcionado detalles específicos acerca de los hechos que desencadenaron esta decisión. Antes de continuar, suscríbete si crees que Pedro Sánchez debería de dimitir. La noticia de la interrupción de sus vacaciones se ha difundido rápidamente en los medios de comunicación en las últimas 24 horas, y ha captado la atención del público tanto a nivel nacional como internacional. La situación comenzó a generar controversia cuando varios medios de comunicación publicaron imágenes del presidente y su esposa disfrutando de su tiempo libre en la estación de esquí de Cérler. Las fotografías, que los muestran en un ambiente distendido y de aparente relajación, se viralizaron rápidamente en redes sociales, lo que desencadenó una serie de reacciones tanto de apoyo como de crítica hacia la actitud del presidente durante unas fechas tan señaladas como las Navidades. Aunque algunos de los comentarios fueron elogiosos, muchos otros fueron claramente negativos, especialmente cuando se tomaron en cuenta las circunstancias socioeconómicas del país. En las últimas horas, una ola de reacciones críticas ha invadido las plataformas digitales, donde numerosos usuarios han expresado su desaprobación hacia la figura de Pedro Sánchez. A medida que la noticia se propagaba, algunos ciudadanos comenzaron a hacer públicos sus comentarios de descontento, e incluso se registraron incidentes en los que se escucharon abucheos hacia el presidente por parte de algunas personas presentes en la estación de esquí. La polémica ha adquirido un volumen considerable, especialmente en un contexto político y social tenso, con una creciente insatisfacción popular en relación con la gestión del gobierno en temas como la inflación, el desempleo y la percepción de un creciente distanciamiento entre los políticos y la ciudadanía. Un factor clave que habría influido de manera decisiva en la cancelación de las vacaciones de Pedro Sánchez sería, según han apuntado varias fuentes cercanas a su entorno, su preocupación tanto por su seguridad personal como por la imagen pública que podría proyectar en un momento tan delicado para el país. En un contexto de creciente descontento social, marcado por las dificultades económicas que atraviesan muchas familias españolas, la imagen de un presidente disfrutando de unas vacaciones de lujo ha sido interpretada como un signo de desconexión con las realidades que vive la mayoría de la población. Las críticas no solo se centraron en el lugar de su descanso, sino también en el hecho de que su estancia fue considerada por muchos como un acto de insensibilidad en tiempos de crisis. Según fuentes cercanas al gobierno, después de que se hiciera pública la ubicación exacta del hotel en el que se alojaba la pareja presidencial, situado en pleno centro de la localidad de Cérler, el presidente habría comenzado a recibir información sobre la posibilidad de que la noticia generara un clima de descontento y malestar entre los ciudadanos. Ante la creciente preocupación por las posibles repercusiones, se informó que Pedro Sánchez solicitó a su equipo de seguridad la organización inmediata de una evacuación de la zona. Esta medida, según los mismos informes, se adoptó como una forma de evitar que su presencia en un lugar tan visible y concurrido fuera interpretada como una falta de empatía, lo que podría agudizar aún más la hostilidad hacia su figura. El hecho de que la ubicación de su estancia fuera revelada en los medios de comunicación también jugó un papel crucial en la situación. En este sentido, la visibilidad de su figura en un lugar turístico muy frecuentado y la publicación de imágenes que lo mostraban disfrutando de la nieve y de su tiempo libre, lejos de los problemas que afectan a gran parte de la población española, contribuyó a un desgaste significativo de su imagen pública. La percepción de que el presidente estaba ajeno a las dificultades que atraviesan muchos ciudadanos, especialmente durante las festividades navideñas, alimentó las críticas, creando un caldo de cultivo perfecto para la polarización política y social. Además, la decisión de abandonar sus vacaciones no solo estuvo motivada por la creciente desaprobación de la ciudadanía, sino también por la preocupación de que la situación pudiera escalar hasta convertirse en un foco de tensión mayor. En este sentido, el presidente habría temido que su presencia en Cérler se convirtiera en un punto de reunión para quienes ya estaban organizándose en redes sociales para protestar contra su figura. De hecho, según algunos informes no confirmados,
varios grupos de ciudadanos comenzaron a movilizarse para ir a Huesca y protestar contra el presidente, lo que habría aumentado aún más la sensación de inseguridad en el entorno cercano a Sánchez. En términos de estrategia política, la decisión de abandonar las vacaciones también puede haber estado vinculada a una valoración de los riesgos que implicaba continuar con el descanso en un contexto tan crítico para su imagen. Con un clima social cada vez más polarizado y un aumento en la hostilidad hacia su figura, Pedro Sánchez debió considerar que lo más prudente era evitar cualquier evento que pudiera resultar en una crisis de comunicación. Las protestas virtuales que ya se estaban organizando en redes sociales, combinadas con las imágenes de los ciudadanos abucheando al presidente en su estancia, habrían sido señales claras de que la situación podría empeorar aún más si no tomaba medidas inmediatas. Este giro en los acontecimientos ha llevado a algunos analistas políticos a reflexionar sobre la desconexión que, en ocasiones, parece existir entre los líderes políticos y los ciudadanos, especialmente en tiempos de crisis. La elección de Pedro Sánchez de abandonar sus vacaciones en lugar de permanecer en el lugar ha reavivado el debate sobre la gestión de las figuras públicas en tiempos difíciles y cómo la percepción de lujo o desinterés puede afectar gravemente la relación con el electorado. En un momento en que muchas familias españolas luchan por enfrentar las dificultades económicas derivadas de la inflación y el desempleo, la imagen de un presidente disfrutando de unas vacaciones lujosas ha resultado ser un punto de fricción que ha exacerbado el descontento de quienes consideran que el gobierno no está atendiendo de manera adecuada las necesidades de la ciudadanía. En resumen, la decisión de Pedro Sánchez de interrumpir sus vacaciones y regresar a Madrid a raíz de las crecientes críticas y preocupaciones sobre su seguridad refleja no solo la importancia de gestionar cuidadosamente la imagen pública de un líder político, sino también cómo las decisiones personales pueden tener un impacto directo en la percepción de su figura ante la sociedad. En un momento de creciente tensión política y social, la situación pone de manifiesto la complejidad de gobernar en tiempos de crisis y la dificultad de mantener un equilibrio entre la vida personal y las responsabilidades públicas. La decisión de interrumpir las vacaciones del presidente Pedro Sánchez se puede entender, en gran medida, como una maniobra política destinada a mitigar el creciente malestar social que se ha desatado en España debido a la difícil situación económica que atraviesa gran parte de la población. En un contexto de elevada inflación y la creciente precariedad de muchas familias, la imagen de un presidente disfrutando de unas vacaciones de lujo se presenta como un contraste difícil de digerir para los ciudadanos que atraviesan serias dificultades económicas. La crisis económica, que afecta a millones de españoles, se ha convertido en el tema central de debate tanto en el ámbito político como en el social, con muchas voces acusando al gobierno de no ser consciente de las dificultades que padecen los sectores más vulnerables de la sociedad. En este panorama, las imágenes del presidente Sánchez disfrutando de unos días de descanso en un lujoso destino de montaña, rodeado de un paisaje idílico de nieve, generaron un fuerte rechazo, especialmente entre aquellos que luchan cada mes para llegar a fin de mes. Para muchos, la imagen de un mandatario que se muestra relajado y alejado de las preocupaciones cotidianas de los españoles resulta profundamente chocante, sobre todo en un momento tan simbólicamente importante como las Navidades. Durante esta época del año, los problemas económicos se sienten con mayor intensidad, ya que las familias intentan equilibrar sus gastos, muchas veces sacrificando necesidades básicas para poder celebrar las fiestas. La discrepancia entre la imagen del presidente y la realidad de miles de hogares en España alimentó una percepción de desconexión entre la clase política y la ciudadanía, algo que ha sido ampliamente criticado en los últimos tiempos. A esta desconexión percibida se sumó la controversia sobre los detalles de la estancia vacacional del presidente, especialmente en lo que respecta a los costos asociados con el viaje. La polémica estalló cuando se conoció que Sánchez y su esposa se alojaban en un hotel exclusivo en la zona, lo que provocó una serie de interrogantes sobre la financiación de su estancia. La falta de transparencia sobre si las vacaciones fueron pagadas con fondos privados o si, por el contrario, se utilizaron recursos públicos para sufragar este descanso, abrió un nuevo frente de discusión en un momento en el que el escrutinio sobre el uso de los fondos del Estado por parte de los altos cargos del gobierno está en su punto más alto. Las dudas sobre la procedencia de los fondos utilizados para costear estas vacaciones intensificaron las críticas hacia el presidente, ya que muchas personas consideran inapropiado que un dirigente político se permita estos lujos en medio de una crisis económica tan profunda. La falta de explicación clara sobre la naturaleza de estas vacaciones y el hecho de que el presidente no informara previamente sobre su destino solo aumentaron la controversia.
La situación ha contribuido a una creciente percepción de que los líderes políticos del país viven en una burbuja ajena a las preocupaciones cotidianas de la ciudadanía, lo que ha provocado una mayor polarización en la opinión pública. Las críticas hacia Sánchez se han incrementado, no solo por la ostentación percibida de sus vacaciones, sino también por lo que muchos consideran una falta de empatía hacia las dificultades que atraviesan las familias españolas. En tiempos de incertidumbre económica y social, el hecho de que un líder político no haya sido capaz de percatarse del impacto negativo de su imagen en un contexto tan sensible como el actual ha generado una fuerte sensación de desconfianza en una parte de la población. Además, la controversia ha puesto en evidencia una desconexión más profunda entre la clase política y la sociedad en general, un fenómeno que se viene arrastrando desde hace años y que se ha visto exacerbado por las circunstancias de la crisis económica. Mientras muchas familias se ven obligadas a recortar sus gastos en Navidades, el presidente y otros altos funcionarios parecen no sentir la presión de las dificultades que afectan a los ciudadanos más vulnerables. Este contraste ha reforzado la sensación de que, en lugar de estar al servicio de la población, los dirigentes políticos parecen más preocupados por su bienestar personal y por mantener una imagen de poder que por comprender y abordar las necesidades reales de la mayoría. Otro de los aspectos que ha generado una gran preocupación entre los asesores del presidente Pedro Sánchez es el riesgo que las imágenes de sus vacaciones pudieran suponer para su imagen electoral, especialmente con miras a los próximos comicios. Si bien el presidente se encontraba disfrutando de un momento de aparente relajación en un entorno de lujo y naturaleza, muchos de sus detractores vieron en esas fotos una oportunidad para arremeter contra él, interpretando las imágenes como una clara muestra de desconexión con las realidades que enfrentan millones de familias españolas. Para muchos, la imagen del presidente en un contexto de ocio, alejado de los problemas que acucian a la sociedad, resultó incompatible con su rol de líder de un país sumido en diversas crisis económicas y sociales. En este sentido, fuentes cercanas al entorno de Sánchez han señalado que la creciente polarización política y la tensión social derivada de cuestiones como la corrupción, la gestión de la crisis económica, la inflación y el desempleo, podrían haber jugado un papel crucial en la percepción pública de estas imágenes. En un momento especialmente delicado para la política española, con un electorado cada vez más dividido y crítico con los políticos en general, estas imágenes podrían haber tenido un impacto muy negativo en la campaña electoral de Sánchez, por extensión, en su capacidad de liderazgo. La reacción inmediata de muchos ciudadanos y organizaciones, que vieron en estas fotos una muestra de falta de empatía y desconexión con las dificultades cotidianas de la mayoría, reflejaba el profundo malestar social que persiste en el país. En las redes sociales, la reacción fue inmediata y virulenta. En plataformas como Twitter, Facebook e Instagram, comenzaron a surgir mensajes de indignación y descontento, mientras grupos de ciudadanos organizaban protestas virtuales y debates acalorados sobre el tema. A través de hashtags que rápidamente se hicieron virales, como #Sánchez de vacaciones o #desconexión presidencial, se expresaba el sentimiento de frustración de aquellos que consideraban que un presidente del gobierno no debía exponerse a situaciones de lujo y ocio en un momento de tanta incertidumbre económica para muchos ciudadanos. En paralelo, se comenzaron a organizar protestas físicas en Huesca, el lugar donde Pedro Sánchez estaba disfrutando de sus vacaciones, con la intención de manifestar el malestar hacia su actitud y la desconexión percibida entre la clase política y las preocupaciones de la ciudadanía. La indignación desatada en las redes sociales fue tan profunda y extensa que la posibilidad de una protesta masiva en la estación de esquí de Aramón-Cérler, donde el presidente Pedro Sánchez se encontraba, pasó de ser una simple especulación a una amenaza concreta. Las imágenes del mandatario disfrutando de sus vacaciones, en un contexto económico y social de creciente malestar, desataron una oleada de críticas, con ciudadanos expresando su descontento y convocando incluso manifestaciones en la misma estación de esquí. La sensación de desconexión entre la élite política y las dificultades cotidianas que enfrenta la población española alimentó la indignación, que se multiplicó con rapidez en las plataformas digitales. Numerosos usuarios de redes sociales hicieron públicos sus reproches, calificando la actitud del presidente de insensible y desafiante ante las graves crisis que atraviesa el país, como la inflación, la alta tasa de desempleo y la crisis energética, entre otras. Lo que comenzó como una reacción en línea pronto se materializó en la posibilidad de una manifestación organizada en los alrededores de la estación. De hecho, algunos analistas y observadores políticos señalaron que las protestas podrían haber adquirido una dimensión mucho mayor, lo que a su vez habría aumentado el riesgo de altercados o situaciones de violencia.
La percepción de que un número considerable de ciudadanos se sentía movilizado y dispuesto a expresar su descontento de manera física ante la presencia del presidente en la zona se convirtió en una amenaza real que pudo haber alterado los planes de seguridad establecidos para proteger a Sánchez. La situación se tornó tan delicada que la presión sobre los responsables de su seguridad aumentó considerablemente, obligando a tomar medidas inmediatas para salvaguardar la integridad del mandatario. El creciente descontento social, junto con la repercusión mediática de la controversia, fueron factores clave que contribuyeron a que Pedro Sánchez decidiera abandonar la estación de esquí antes de lo previsto. De acuerdo con fuentes cercanas al presidente, la decisión de interrumpir sus vacaciones se adoptó no solo por motivos de seguridad, sino también debido a la magnitud que había alcanzado la controversia. En las horas posteriores a la difusión de las imágenes del presidente esquiando y disfrutando de un ambiente lujoso en medio de una crisis económica, las críticas se intensificaron, tanto desde la oposición política como desde sectores de la ciudadanía que veían la escena como una muestra de insensibilidad. El descontento generalizado en redes sociales, que incluyó desde comentarios furiosos hasta llamados a manifestarse en Huesca, obligó al equipo de Sánchez a replantear su estancia y a tomar la decisión de regresarlo urgentemente a Madrid. La cancelación de sus vacaciones no solo respondió a una cuestión de imagen, sino que fue también una medida preventiva ante el temor de que la situación pudiera empeorar aún más. La sobreexposición mediática de las imágenes de lujo, tomadas en un contexto tan sensible para la opinión pública, parecía tener el potencial de convertirse en un arma de doble filo para el presidente, especialmente en un momento tan cercano a futuros comicios. La oposición política, ansiosa por capitalizar cualquier elemento que pudiera socavar la figura del presidente, ya había comenzado a utilizar las imágenes de Sánchez en la estación de esquí para poner en duda su liderazgo y su capacidad de empatizar con las dificultades del pueblo español. Se temía que la polémica se convirtiera en una piedra angular de las críticas en su contra, y que estas imágenes pudieran ser presentadas como un símbolo de desconexión de la clase política con las necesidades y sufrimientos de los ciudadanos. En este contexto, la decisión de regresar a Madrid antes de lo previsto fue interpretada por muchos como una tentativa de Pedro Sánchez por mitigar los daños en su imagen pública y evitar que la controversia tuviera repercusiones más graves. Algunos analistas políticos sugirieron que este giro en sus planes era una medida para preservar la coherencia de su discurso político y evitar que la situación, que ya de por sí generaba rechazo, se transformara en una herramienta de desgaste para su figura. En tiempos de campañas electorales cada vez más polarizadas, cualquier error de comunicación, como la imagen de un presidente disfrutando de unas vacaciones de lujo en medio de una crisis económica, puede ser utilizado por la oposición para sembrar dudas sobre su capacidad para gobernar y de conectar con la gente. La controversia en torno a las vacaciones de Pedro Sánchez no solo ha reflejado una desconexión percibida entre el presidente y una gran parte de la población, sino que también ha puesto de manifiesto la creciente polarización política que caracteriza a la sociedad española en la actualidad. Las críticas, que en un principio se limitaron a los espacios digitales y las redes sociales, pronto se filtraron al ámbito político y a los medios de comunicación tradicionales, ampliando aún más el alcance de la polémica. Este episodio ha resaltado cómo las imágenes y los gestos de la élite política pueden ser percibidos como símbolos de indiferencia, sobre todo en un contexto donde muchas familias se ven obligadas a ajustar sus presupuestos debido a la subida de precios, el costo de la energía y la incertidumbre económica. En resumen, la cancelación de las vacaciones del presidente Pedro Sánchez es el resultado de una serie de factores interrelacionados, donde no solo las preocupaciones de seguridad personal jugaron un papel crucial, sino también el temor a un mayor desgaste de su imagen política. Las imágenes de lujo en la estación de esquí, que inicialmente parecían una escapatoria para el presidente, rápidamente se convirtieron en una bomba de tiempo mediática, exacerbando la polarización y convirtiéndose en un tema de discusión central en la política española. La controversia sobre su estancia en Cérler evidenció la creciente tensión entre la clase política y sectores amplios de la ciudadanía, que sienten que los políticos viven en una burbuja alejada de la realidad social. En este sentido, la decisión de Sánchez de abandonar la estación de esquí y regresar a Madrid parece haber sido una medida de emergencia, tanto para frenar la escalada de críticas como para proteger su imagen pública y sus perspectivas electorales en un contexto de incertidumbre política cada vez mayor.